Buenas tardes, yo les hablaré sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que me enfocaré en la parte dogmática de esta Constitución, que es sobre las garantías individuales. Bueno, una sección de una Constitución de corte liberal es en donde están determinados en forma no limitativa los derechos humanos o garantías individuales. El término dogmática sugiere que constituyen valores incontrovertibles de una sociedad, tan solo que reconoce, pues la creación de los derechos se considera anterior a toda constitución y connatural al hombre según se explica en la doctrina constitucional del siglo XIX. La parte dogmática se entiende a sí mismo como una limitación a los órganos del Estado cuyos actos no deben transgredir los principios contenidos en esta parte. De esta manera, los destinatarios de las garantías individuales son los propios órganos del Estado, mientras que los beneficiarios son los individuos, así como a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, ciertos grupos como campesinos y trabajadores son beneficiarios. La parte dogmática, en consecuencia, no puede circunscribirse al capítulo primero de la Constitución, ya que puesto a esto, no todo su contenido se refiere a las garantías individuales, como tácito capítulo económico, artículos del 25 al 28, mientras que otros como el artículo 123 contiene derechos sociales que deben integrarse a la parte dogmática. Asimismo, debe observarse que las garantías contenidas expresamente en la Constitución no son únicas por considerar, ya que el Poder Judicial Federal puede colegir otras garantías a partir de la interpretación del texto constitucional. No obstante, México no cuenta con una disposición similar a la enmienda 9 de la Constitución americana, que indica: no por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos, ha de entenderse que niega o menosprecia a otros que retiene el pueblo. Fueron las ideas de la Ilustración vertidas en el constitucionalismo americano y francés las que motivaron a la inclusión de una Declaración de Derechos Humanos en las constituciones. En 1789, Mounier declaraba que para una constitución sea buena, debe estar fundada sobre los derechos de los hombres. Con toda declaración de derechos del hombre y del ciudadano, se determinó que un Estado sin derechos fundamentales, o sea, la parte dogmática, y sin división de poderes, que sería la parte orgánica, no tiene constitución. No obstante lo anterior, la Constitución americana de 1789 no contuvo originalmente ninguna declaración de derechos, sino hasta las primeras enmiendas de 1791. Esta ausencia original de parte dogmática se debió a que en las primeras enmiendas el hombre provocaría la omisión involuntaria de otros derechos, o bien su modificación limitativa, por lo que, siendo los derechos humanos anteriores a cualquier constitución, no resultaba necesaria su inclusión, tanto en la Acta Constitutiva como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Siguieron el ejemplo de la Constitución Americana de 1787 y no contuvieron los derechos del hombre mismos, que fueron contemplados por primera vez en las leyes constitucionales de 1836 para adquirir una verdadera importancia en la política de los Estados Unidos mexicanos. En la Constitución de 1857, cuya parte dogmática se considera como meramente enunciativa del catálogo de derechos del hombre, sin limitar a los no contemplados expresamente, ya que según el artículo 1 de la Constitución de 1857 establece a los derechos humanos como la base de las instituciones sociales, con ese significado. A partir del 31 de enero de 1917, tras 2 debates y en 2 meses, el constituyente cerró sesiones y el 5 de febrero se promulgó la primera constitución con el nombre Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857, que entraría en vigor el 1 de mayo de ese mismo año.
y ese mismo día se promulgó o se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Debido a que la intención fue reformar la Constitución vigente, a la nueva Constitución tomó como base fundamental los ordenamientos de la de 1857, especialmente lo referente a los derechos humanos, aunque ya no les menciona como tales, sino que alude a las llamadas garantías individuales. También agregó varios puntos del programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 y muchos más cambios que, al ajustarse a la nueva realidad social del país, finalmente el proyecto de reforma de Constitución del 57 derivó a una nueva Constitución. En su parte dogmática, la Constitución de 1917 establece de manera no limitativa los derechos y libertades con los que cuenta el pueblo mexicano. También establece los límites a las acciones del poder público frente a los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional, en lo cual queda estipulada a partir del capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías, que es del artículo primero al 29, en el cual dice el primer artículo: y reconoce que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, y que no podrán suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones establecidas en la misma Constitución. Obliga a las autoridades mexicanas a respetar y proteger los derechos humanos y además prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Prohíbe la esclavitud en el país y protege a los esclavos que ingresen a territorio nacional, y prohíbe todo tipo de discriminación. Artículo segundo. Señala que la nación mexicana es única e indivisible. Establece que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Artículo tercero. Garantía el derecho de los mexicanos a recibir educación, la cual tiene que ser laica, gratuita. El artículo cuarto establece la igualdad del varón y la mujer ante la ley. Referente a las familias, establece diversos derechos de salud y vivienda, alimentación y esparcimiento. Artículo quinto. Señala que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Artículo sexto. Libertad de expresión. Establece los límites de este derecho, otorga el derecho a acceder a la información pública y establece el proceso por el cual el Estado mexicano está obligado a garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Artículo séptimo. Sobre la libertad de prensa. Artículo octavo. Sobre el derecho de petición. Artículo noveno. Establece el derecho de asociación para fines lícitos y únicamente permitidos a los ciudadanos de la República. Artículo 10. Derecho a poseer armas para seguridad y legítima defensa. Artículo 11. Sobre la libertad de tránsito en la República y el derecho de asilo político. Artículo 12. Prohibición de títulos nobiliarios. Artículo 13. Prohibición de leyes y tribunales privativos. Artículo 14. Y retroactividad de la norma y el derecho al debido proceso. También establece diversas disposiciones jurídicas. Artículo 15. Prohíbe la extradición hacia otros países de personas que tuvieran la condición de esclavos o cuando en el país de origen estas personas hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos. Artículo 16. Garantía de legalidad, inviolabilidad del domicilio y el correo, así como el debido proceso legal. Establece diversas disposiciones en materia penal. Artículo 17. Garantía de justicia gratuita, legal y expedita. Artículo 18. Garantías de los reos sentenciados y establecimientos del sistema penal. Artículo 19. Garantías del procedimiento penal para el indiciado. Artículo 20. Garantías del procedimiento penal para el inculpado y la víctima u ofendido. Artículo 21. Garantías del procedimiento penal dentro del juicio. Artículo 22. Prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de infamia
la marca de azotes, los palos o tormento. Artículo 23. Garantías de un juicio penal no pueden tener más de 3 instancias. Artículo 24. Libertad de culto. Artículo 25. Rectoría económica del Estado. Artículo 26. Establecimiento de planes de gobierno. Artículo 27. Pertenecen a la nación las tierras, aguas y recursos naturales comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, ya sea debajo o encima de la tierra. Regula el manejo de las tierras y recursos de la nación. Artículo 28. Provisión de monopolios. Y por último, el artículo 29. Casos de suspensión de las garantías individuales. Eso es todo y gracias por su atención.